Buenas noches, hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios porque tenemos la oportunidad de estar en esta segunda noche. Vemos que algunos hermanos no cumplieron su promesa, ¿verdad? Hay algunos que ya no vinieron el día de hoy. Bueno, habrán algunas razones quizá, ¿verdad? Ayer era domingo, no había trabajo. Hoy ya hay algunos que fueron al trabajo, quizá no pudieron venir. Pero hermanos, los que estamos aquí, tengamos la seguridad de que lo que vamos a escuchar es palabra de Dios. Y que con la ayuda de Dios, esto va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Quiero pedirles que con mucha reverencia inclinemos el rostro y en oración le pidamos al Señor que nos ayude a través del Espíritu Santo a entender el mensaje de esta noche. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos, porque nos das el privilegio una vez más de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque permites que a través de esta semana tus bendiciones, a través de tus mensajes puedan ser compartidos con cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio de ser usado como un instrumento. Permite que no haya ninguna palabra en mi boca que sea pensamiento propio. Que todo lo que diga, Señor, sea conforme a tu voluntad y para enriquecimiento de cada uno de nosotros. Danos entendimiento. Apocalipsis puede ser difícil de entender, pero con la ayuda del Espíritu Santo tendremos la capacidad para entenderlo y que sea de bendición para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana estamos hablando acerca de, ¿alguien se acuerda de qué? ¿Cuál es el mensaje central de toda la semana? ¿Cuál? La última invitación. Y la última invitación que hace Dios lo hace a través del mensaje de los tres ángeles, ¿no es cierto? El centro de toda la semana va a ser el mensaje de los tres ángeles. Quisiera hacer un paréntesis y darle la bienvenida a nuestro hermano Andrés. Hermano Andrés, Dios te bendiga. Nos da gusto que estés aquí en la iglesia nuevamente. Quienes sabemos y le conocemos, sabemos que pasó por una cirugía recientemente y pues nos da gusto verte en la iglesia. Le visitamos antes de la cirugía y él prometió que cuando regresara iba a venir a la iglesia y aquí está. Dios te bendiga y que el Señor te siga prosperando como hasta ahora, porque estoy seguro que has recibido grandes bendiciones, ¿verdad? Bienvenido, les damos la bienvenida, hermanos, nos sentimos contentos, Dios te bendiga. También por ahí está su hermano Alex, ¿verdad, Alejandro? Y su esposita que le acompaña en esta hora. Gracias, hermanos, y todos los que están presentes, gracias por tener la oportunidad de estar con nosotros en esta hora. Quiero decirles de manera rápida, para ponernos en contexto. El día de ayer vimos que Apocalipsis nos revela un secreto de suma importancia, que es de bienestar que nosotros podamos saber y entenderlo. Para empezar, nos revela de que hubo una batalla en el cielo, pero Jesús venció, gloria a Dios por ello. Satanás se enojó contra Jesús y fue y quiso matarlo, pero Jesús fue librado y se movió y entonces no lo mató, y Herodes mató muchos niños, pero Jesús prevaleció nuevamente y se encontró victorioso. Y Apocalipsis 12 dice que Cristo Jesús obtuvo la victoria cuando en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Entonces le dijo directamente a la cara de Satanás que estaba totalmente derrotado. Hermanos, hasta aquí el contexto es que hay una batalla entre el bien y el mal, pero Cristo lleva la victoria. Ahora, hay un mensaje, y déjenme decirles, adelante por favor, adelante. Déjenme decirles que en esta ocasión, en esta vida, todo tiene que ver con comunicación. Las plantas se comunican, las células que están en nuestro cuerpo se comunican. Si tú tocas algo caliente, viajan células de manera veloz, muy rápido, en cuestiones de milésimas de segundo, viajan desde los términos nerviosos de los dedos hasta la mente para decirnos que está caliente y que hay que retirar la mano. Imagínense que esos nervios fueran lentos, nos quemamos, ¿verdad?
¿Qué pasa cuando sentimos algo caliente? Rápido, instantáneamente sacamos la mano, pero hay mensajes, todo es comunicación. Los animales se comunican entre ellos, ¿sí o no? Sí, a través de ruidos, a través ruidos que hacen entre ellos para poder comunicarse. Los seres humanos también nos comunicamos y a veces tenemos problemas para comunicarnos. Sin embargo, cuando no nos comunicamos, cuando tenemos un mensaje y no lo podemos transmitir, entonces tenemos serios problemas para poder entendernos. Por eso es que de pronto hay parejas que ya no pueden estar juntas por falta de comunicación, porque no se entienden, porque no comprenden lo que quiere decir el uno del otro. Vivimos adelante en una época de la tecnología, en una época de informática, de información, donde todo tiene que ver con información. Sin embargo, de tanta comunicación, de tanta información que hay en la palma de nuestras manos, ¿cómo llegaban las noticias antes? ¿Alguien se acuerda cómo nos enterábamos de las noticias antes de que existiera la televisión, el cable? Por cartas. A veces nos enteramos que un familiar había muerto 15 o un mes después. Ya hasta lo habían enterrado. ¿Cómo? Y murió. Oye, lo voy a ver. En el rancho de mis abuelitos había una idea, yo no sé si ustedes la conocen. Había un pajarito, nosotros somos de la costa de Chiapas, allá en Tonalá. Y había un pajarito, perdóneme, yo salí muy chico de ahí de mi tierra y no recuerdo bien el nombre de ese pajarito, pero mi familia decía que había un pajarito el cual se paraba cerca de la casa y cuando ese pajarito se paraba indicaba que iba a llegar una visita, pero era interesante porque ese pajarito se paraba y daba la indicación, porque el rancho de mis abuelitos estaba a orilla de carretera, así que ellos sabían si la visita venía del lado izquierdo o si venía del lado derecho. Interesante. Y entonces mi abuelita decía, ay, limpien la casa, arréglense, levántense, acomoden aquí porque va a venir visita. Ya llegó, ay, ese pajarito, perdóneme, no me acuerdo el nombre. Pero así se enteraban. Y en una ocasión, bromeando con mi familia, ese pajarito llegó allá al rancho de mis abuelitos y mis tías, ya más modernas, ya con celular, dijeron, no te preocupes, ya sabemos quién viene, a qué horas viene y de dónde viene, porque ya nos mandaron mensaje y lo estamos esperando. La información que tenemos es mucha. Todo lo que tenemos, ¿cuántos tienen un celular? Levanten su mano, ¿cuántos tienen un celular? Casi todos tenemos un celular. ¿Y saben qué es lo que tienen que hacer? Si usted tiene internet, entran al Google y ahí encuentran toda la información. Pero también hay falsa información. ¿Cómo descubrir entre la información genuina y la información falsa? Durante la pandemia del COVID-19 hubo mucha falsa información. Mucha falsa información. Cuando surgieron las vacunas hubo falsa información que puso a temer, que puso es decir, provocó miedo en algunas personas. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar cuál es la información genuina. Adelante. Quiero decirles que cuando nosotros encontramos esto, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, así como nosotros nos comunicamos, Dios se comunica con nosotros. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3? Apocalipsis 1, 3. Vean lo que dice la Biblia. Bienaventurado el que ¿qué? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo, ¿qué cosa? Porque el tiempo está cerca. Déjenme decirles, Hebreos dice la Biblia que Dios ha decidido comunicarse con nosotros a través de diferentes maneras. Y ahora la Biblia dice, quien es la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, dice, bienaventurado el que lee, el que escucha y el que las guarda, es decir, el que las practica, porque el tiempo está, ¿qué cosa? Cerca.
El tiempo está cerca. Por lo tanto, el Señor quiere comunicarse con nosotros, pero es posible que nosotros, en vez de estar leyendo la Biblia, en vez de estar escuchando la Biblia, estamos escuchando información de otro lado. Pastor, es que en mi celular yo tengo la Biblia y yo ahí la escucho. Adelante. Hay algunos que dicen, no, en el celular no escuchen la Biblia. No. Si lo van a escuchar y va a ser en el celular, no importa, pero lean la Biblia, escuchen la Biblia. Hay incluso en nuestros tiempos audios completos de la Biblia. Solamente les recomiendo que cuando vayan a escuchar el audio traten de concentrarse, porque a veces queremos estar escuchando el audio y haciendo otra cosa y ya no le ponemos tanta atención, ¿verdad? Por eso, en mi experiencia, a mí me ha ayudado escuchar el audio y estar siguiendo. Así me ha ayudado, como que me concentro más a mí. No sé cómo les ayude a ustedes, pero déjenme decirles, adelante, nosotros vamos a recibir bendición al oír, pero también al guardar las cosas que en ellas están escritas, como el mensaje de los tres ángeles. Y vamos a ir hacia allá, vamos a no detenernos más. Quiero que busquen en su Biblia Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis 14, 6. Vean lo que dice la Biblia, por favor. Si alguien lo tiene, me gustaría que lo leyera completo. Ahí no aparece completo. Así que me gustaría que le diera lectura completo. Apocalipsis 14, 6. ¿Qué dice? Entonces vi volar otro ángel que volaba por el cielo con oración eterno, para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación, lengua y pueblo. Gracias. Dice la Biblia, entonces vi volar a otro ángel. Quiero que pongamos atención hasta aquí. Ya llegamos al mensaje de los tres ángeles. Una noticia importante del día de hoy. No vamos a ver los tres ángeles. El día de hoy solamente vamos a analizar una parte del primer ángel, porque tenemos toda la semana para estudiarlos a fondo. Yo quiero que cuando termine la semana, ustedes puedan enseñar acerca del mensaje de los tres ángeles. Dice la Biblia, y vi otro ángel, dijo Juan. Ahora, aquí hay algo interesante. La palabra ángel en hebreo y en griego significa mensajero. La palabra ángel, tanto en hebreo como en griego, significa mensajero. Ahora, lo interesante de aquí es que aun cuando los ángeles son seres sobrenaturales, seres celestiales, Jesús o la Biblia utiliza también la palabra mensajero para referirse, a una persona, a un ser humano. Veamos a quién nos podemos referir. Adelante. En Mateo capítulo 11, versículo 9 y 10, Jesús tiene un encuentro con Juan el Bautista. Ayer mencionamos a Juan el Bautista. Jesús tiene un encuentro con Juan el Bautista y citando a Malaquías 3:1, él dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién fue el que preparó el camino para que Jesús llegara? Juan el Bautista fue el que anticipó, el que predicaba con poder y bautizaba. Pero déjenme decirles que cuando Jesús se refiere a Juan, Jesús le llama más que profeta. Es más, utiliza la palabra mensajero. La misma palabra que aparece en ángel para referirse a mensajero, se utiliza para Juan. Es decir, Dios considera a los ángeles, seres celestiales, como mensajeros, pero también a los seres humanos. Interesante, vamos a ver. La palabra ángeles, eso ya lo vimos, adelante por favor. Jesús aplica el texto a Juan y en hebreo la palabra mensajero, aquí es la misma que ángel en el Antiguo Testamento. Los seres humanos como los ángeles son considerados mensajeros de Dios. Qué interesante. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos poco menor que los ángeles, ¿no es cierto? Tenemos, en cuestión de capacidad, tenemos menor capacidad que los ángeles. Sin embargo, el Señor también nos da esa tarea de ser mensajeros. Adelante, por favor. A lo largo de la Biblia, las personas dan testimonio de Dios al mundo, como en Mateo 28, 19 y 20. ¿Cuál fue la indicación que Dios le dio a sus discípulos? No a los ángeles. Esta comisión, esta indicación fue dada especialmente a los discípulos, es decir, a los seres humanos. Por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes tenían que hacer esto, hermanos? Los discípulos, los seres humanos. Tú y yo somos discípulos de Jesús. ¿Qué necesitamos hacer para ser discípulos de Jesús? Ahí lo dice la Biblia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se van a hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el momento en el que tú te bautizas, te conviertes en un discípulo de Jesús. Y como discípulo de Jesús, la idea es ir y predicar el Evangelio. Ahora, ya entendemos que el ángel también es mensajero, puede ser un ángel celestial, un ser celestial, pero también un ser humano. Adelante, por favor, eso ya lo explicamos. Juan dice, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, vi volar por medio del cielo a otro ángel. ¿Qué quiere decir otro ángel? Quiere decir que antes ya había pasado un ángel. Ya había ocurrido, ya no era el primer ángel que se veía. Ahora, el Apocalipsis va desde la historia de la iglesia primitiva, de la primera venida de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo fue la primera venida de Jesús? ¿Cuándo fue la primera venida de Jesús? ¿Ya vino Jesús por primera vez? Sí. Cuando nació en un pesebre, esa fue la primera vez que Jesús vino. Ahora nosotros esperamos la segunda venida de Jesús. Pero aquí hay algo más interesante que tenemos que resaltar. A lo largo del tiempo, aunque mensajeros angélicos hayan tenido apariciones en la historia cristiana, la diseminación del evangelio alrededor del mundo se ha realizado casi exclusivamente por agentes o mensajeros humanos. A ellos también se les puede llamar ángeles, ángeles sin alas, que han predicado, que han dado su vida predicando el evangelio. ¿Se acuerdan ustedes que ayer hablábamos de los mártires cristianos que morían siendo pedrados, siendo quemados, torturados? Muchos de ellos fueron ángeles sin alas. Ángeles quiere decir mensajeros que predicaron la palabra de Dios, aún cuando su vida estaba en riesgo. A mí me impresiona, hermanos, porque hay ocasiones en las que nosotros, teniendo la libertad de predicar, nos limitamos a hacerlo. Pero estas personas, aun cuando su vida corría peligro, ellos decidieron predicar la palabra y mantenerse fieles mensajeros de Dios, portadores de la palabra. Adelante, por favor. Ahora, el importante mensaje del cielo para este mundo catastrófico. Vean lo que dice la Biblia una vez más en el versículo 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel. ¿Qué mensaje trae este ángel? Esto es lo que nos compete, esto es lo que nos importa. Ya vimos que es un mensajero, ya vimos que los seres humanos también son mensajeros. ¿Qué era el mensaje que traía ese primer ángel? ¿Qué hay de importancia? Vean lo que dice la Biblia. Vi volar a otro, por medio del cielo, otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio, ¿qué? ¿Alguien sabe qué significa la palabra evangelio? ¿Qué? Buenas nuevas. En otras palabras, buenas noticias. ¿Ustedes creen que necesitamos buenas noticias a estas alturas de este mundo? Déjenme decirles que muchos de nosotros estamos ansiosos de escuchar una buena noticia. Hay personas que por años han estado sufriendo, que por años han estado bajo tragedias, que salen de una situación y vuelven a caer en otra y anhelan escuchar una buena noticia. El primer ángel no trae un mensaje de muerte. El primer ángel trae un mensaje de esperanza, trae buenas noticias. Qué impresionante, qué lindo es cuando una persona va a dar una buena noticia.
A mí me gusta dar buenas noticias. A veces me quiero adelantar a mi esposa a dar la buena noticia. Quiero ser yo el que la dé. A veces le digo a ella, me gustaría, quiero ver el rostro de la persona cuando se alegra. Me gusta dar una buena noticia. ¿Cómo se siente la persona que recibe una buena noticia? Contenta. El ángel tiene una buena noticia, el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Para quién es esta buena noticia? ¿Para quién? Para todo el mundo. Ahora, importante, antes de explicar acerca de la buena noticia es para todo el mundo. La pregunta es, ¿todo el mundo va a salvarse, sí o no? ¿Todo el mundo va a salvarse? La Biblia dice que no, hermanos. La Biblia dice que los que se van a salvar, los que nos vamos a salvar, solo es un grupo pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué solo un pequeño grupo se va a salvar? Si la buena noticia de que Jesús va a salvarnos es para todos. Déjenme decirles que Juan el Bautista llegó a dudar. Dice la Biblia que llegó a dudar. Él es el que había preparado el camino de Jesús y dudó de Jesús. Cuando uno tiene dudas, cuando uno está en incertidumbre, la esperanza puede morir. El miedo se apodera de nosotros. Y así le pasó a Juan. Estaba en la cárcel. Y entonces cuando Juan el Bautista está en la cárcel, preparado para morir, desanimado, Juan comienza a dudar de si Jesús era el Mesías. Y entonces le manda con sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? Es una pregunta de duda, ¿sí o no? ¿Eres tú el Mesías que esperamos o esperamos a otro? Vean qué le contestó Jesús. Adelante, por favor. Vean cuál fue la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís, que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado ¿el qué cosa? El evangelio. Qué lindo, qué bonita forma de contestarle Jesús. Recuerden que Jesús y Juan eran primos, ¿se acuerdan? Su primo menor Jesús le contesta a Juan y le dice a sus discípulos: no le den una respuesta, díganle qué está pasando. Jesús no habla con palabras solamente, Jesús habla con hechos. Jesús no solamente promete, Jesús actúa. Jesús, cuando te dice que va a hacer algo, Él lo hace. Porque su palabra es verdadera, genuina, y sus promesas siempre se cumplen, hermanos. Siempre se cumplen. A veces pareciera que no. A veces estamos en una cárcel, en medio de los problemas, encerrados, sin saber a dónde salir, sin saber cuál es la solución. Pero Jesús te dice: mira lo que está pasando. Abre los ojos, date cuenta. El evangelio, la buena noticia, se está predicando a todo el mundo, hermanos. El evangelio eterno. Y ahora, ¿por qué es el evangelio eterno? Bueno, antes de explicarles esto, quiero ir adelante con esto. Jesús le dice: el evangelio, las buenas nuevas, está siendo predicado a los pobres, es decir, al evangelio eterno. El primer mensaje angelical es la buena noticia que su venida era la esperanza de la vida eterna. Es decir, la Biblia dice, es la primera vez que la Biblia utiliza los dos verbos, evangelio y eterno, los une. Ya había mencionado la palabra evangelio, pero esta es la primera vez que une evangelio y eterno. ¿Por qué es el evangelio eterno? ¿Por qué es la buena nueva? ¿Por qué es la buena noticia del evangelio eterno? Porque anuncia la vida eterna, pero el evangelio es eterno porque fue formulado antes de la fundación del mundo. Que dice Apocalipsis 1:8. ¿Se acuerdan lo que dijimos ayer? ¿Cómo presenta? ¿Cuál es el primer secreto que le revelan a Juan de Jesús? Jesús es el alfa, el principio y el fin, el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso.
Dios conoce el principio y el fin. Y quiero hacer una aclaración con esto. La Biblia dice que el plan de salvación fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Ya sabía Jesús que este mundo iba a caer en pecado, sí o no? Sí, ya sabía. Ya lo sabía. ¿Por qué entonces Él lo permitió? Esa es una duda que surge. Ya sabía que íbamos a caer en pecado. Ya lo sabía. Tenía, es más, un plan. ¿Saben? La mejor forma de entender esto, es un poquito difícil de entenderlo, pero la mejor forma de entenderlo es comparar a Dios como un padre amoroso que se cuida, que se preocupa por sus hijos. Quienes son padres van a entender que cuando uno de nuestros hijos está jugando algo peligroso, a veces los papás primerizos corren para evitar que se lastime. Pero un papá que ya tiene un poco de experiencia en crianza de los hijos y que sabe que un golpe de esos pues no le va a afectar, al contrario le va a enseñar, ¿verdad? Hay algunos padres que dicen, déjelo, para que aprenda, ¿verdad? Y entonces el padre amoroso, porque no quiere que su hijo se lastime, le hace la advertencia y le dice, hijo, te vas a caer, no camines por arriba de ese palo porque está muy delgado y te vas a caer. Te pregunto, ¿el papá quiere que el hijo se caiga, sí o no? No. Hijo, por favor, segunda advertencia, bájate por favor, te vas a caer. Pero ¿qué hacen los hijos? Siguen caminando. No, mamá, no te preocupes, mira, qué bueno soy. El ser humano jugando con el pecado. Dios le dice, no lo hagas. Te vas a caer. Satanás tiene poder y te va a derrotar. No te preocupes, Dios. Si yo leo mi Biblia todas las mañanas, si yo soy una persona que puede enfrentar la tentación y vencerla. Dios dice, no ese es el camino. Así es un padre amoroso que se preocupa, pero de pronto, cuando el hijo se cae, se levanta y su rodilla está sangrando, ¿qué hace el padre? Algunos dicen, te lo dije, qué bueno que te caíste para que aprendas, ¿verdad? Algunos se levantan, lo toman en el brazo, lo cargan y le dicen, hijo, te dije que te ibas a caer. Y entonces empiezan a curar su herida. Ese es Dios. No quiere que te caigas, no quiere que te lastimas, pero ya sabe que te vas a caer, como un padre sabe, porque ya vivió, porque tiene la experiencia. Dios no es un padre que tiene una experiencia, Dios conoce el principio y el fin, y desde antes de la fundación del mundo, Él diseñó un plan perfecto para la salvación de la humanidad. Por eso el Evangelio es eterno. El Evangelio es eterno. La buena noticia que Cristo Jesús va a salvarnos es eterno. Adelante, por favor. Déjenme decirles, queridos hermanos. Adelante, por favor. Eso ya lo mencionamos. Hebreos 2:9. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién fue hecho poco menor que los ángeles? ¿Qué dice ahí la Biblia? Jesús. ¿Qué? ¿Cómo que Jesús fue hecho poco menor que los ángeles? Sí, por amor a cada uno de nosotros. Siendo Dios, se tuvo que hacer hombre. Y dijimos hace un momento que los hombres somos poco menor que los ángeles. Y Él, siendo Dios, se rebajó y se hizo hombre para habitar entre nosotros. Se hizo poco menor que a los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Eso lo hizo Cristo Jesús por amor a nosotros. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que ya no tenemos que morir. La buena noticia es que Satanás ya no tiene poder sobre nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. La buena noticia es que cuando merecíamos la muerte eterna,
ahora tenemos la oportunidad de la vida eterna. Y entonces somos predestinados para ser salvos. ¿Qué significa predestinados? Que el Señor le da la oportunidad a todos. Pastor, yo creo que no es cierto. Yo he hecho cosas muy malas, puedes decir algo. No importa si eres un asesino. No importa la clase de maldad que pueda pasar por tu mente, lo que tú hayas hecho. Piensa en lo peor que haya hecho en tu mente. Piensa en lo peor que hayas hecho en tu vida, lo que nadie sabe, lo que te arrastra, el pasado que te persigue. Piensa en ello. Dios, Cristo Jesús, murió para el perdón de ese pecado. Sin embargo, déjame decirte que cuando todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Adelante, Cristo Jesús murió por nosotros. Adelante, por favor. Nosotros explicamos un momento que aunque Cristo murió por todos, no todos vamos a ser salvos. Y no porque no haya la salvación, sino porque no todos aceptarán la salvación. La Biblia señala que antes de la creación de este mundo fuimos originalmente creados ¿para qué? Para vida eterna. Ese era el plan, ese era el propósito de Dios, tener vida eterna. Pero Dios sabía que la humanidad caería, por eso en su eterno amor proporcionó un plan de salvación para todos nosotros. Adelante, por favor. Adelante. Quiero decirles lo siguiente, esto es importante. Jesús, los profetas, los apóstoles señalan cuál es la dirección correcta para la conexión con Dios. El evangelio eterno está siendo anunciado. La Biblia es la guía para que nos digan cuál es el camino que tenemos que seguir. Vi volar a otro ángel que traía el evangelio eterno, la buena noticia que Cristo Jesús murió por nosotros, para que sea predicado a toda nación, tribu, lengua, todo pueblo. Todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de ser aceptados, reconciliados, y tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo quiero preguntarte, vamos a escuchar un canto. Y mientras lo escuchamos, yo quiero preguntarte, ¿hay alguno de nosotros que pueda pensar en lo que el Señor ha hecho con nosotros? Puede analizar y decir, yo necesito tomar una decisión. La decisión es sencilla, hermano. El Evangelio es para todos, pero no todos podrán recibir la vida eterna. El Evangelio es eterno para obtener vida eterna y está disponible para todos. Jesús ya lo hizo, ya lo pagó, ya solamente extiende su mano y te dice, ven y tómala. Si tú quieres tomar la vida eterna que Cristo Jesús ofrece, lo único que tienes que hacer mientras está el canto es ponerte de pie. Decirle, Señor, yo quiero tener vida eterna. Yo quiero aceptar esa buena noticia. Esa buena noticia también es para mí y estoy seguro. Si tú quieres tener esa oportunidad de tener vida eterna, lo único que tienes que hacer en esta noche es ponerte de pie. Yo quiero orar por ti. Vamos a escuchar este canto. Consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él es
es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está. No tengo dudas ni temores, refugio en mi aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Dios me llevará, Dios me llevará hasta la Qué lindo escuchar las palabras de Jesús, decir no tengas miedo, levántate, te caíste, tropezaste, pero dame tu mano, yo te voy a sostener y te voy a llevar caminando por este camino duro, sinuoso, pero vamos a llegar juntos hasta la patria celestial. Eso es lo que Cristo Jesús quiere hacer con nosotros. ¿Quieres ser parte de la vida eterna? Ponte de pie, voy a orar por ti. La Biblia dice, bienaventurado el que lee, oye, pero también dice el que guarda estas palabras. Hermanos, hemos escuchado que el Evangelio eterno es predicado a todo el mundo, a todos los que estamos aquí. No hay excusa para no salvarnos. Por lo tanto, es decisión de nosotros. Si queremos aceptar el Evangelio eterno, la vida eterna que Cristo Jesús nos da. Y si es así, ahora que te has puesto de pie, permíteme orar por ti. Porque esto requiere en muchas ocasiones de cambios que hay que hacer en nuestra vida. Pero no te preocupes, no lo puedes hacer tú solo, tú sola, no lo puedes hacer. Necesitas que Cristo Jesús te sostenga, te dirija, transforme tu vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por esa buena noticia. En este mundo hemos estado acostumbrados a escuchar puras malas noticias. Enfermedad, pandemia, guerras, desastres, huracanes, temblores, por donde quiera, Señor, la palabra muerte resuena en la humanidad. ¿Cuántas personas están perdiendo seres queridos? ¿Cuántas personas están rompiendo sus matrimonios? ¿Cuántas personas están perdiendo a sus hijos? Están perdiendo a sus padres. Y en medio de este mundo de caos, es lindo escuchar una buena noticia. Y hoy queremos irnos a casa con la buena noticia de que aún a pesar de nuestros pecados, tú nos amas. Tu amor ha sido tan grande que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario.
Y gracias a esa muerte, aunque no lo merecemos, aunque somos pecadores, somos malos, somos lo peor de la humanidad, Señor, tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Yo quiero abrazarme a esa vida eterna, aferrarme a ella. Y así cada uno de mis hermanos que hoy se ha puesto de pie, ayúdanos para que cuando Cristo Jesús venga podamos recibir la corona de la vida eterna para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que sigas dirigiendo esta campaña y que el día de mañana permitas que el Espíritu Santo pueda traernos para seguir escuchando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.